El sermón temático tiene muchas afinidades con el sermón textual y el expositivo, pero también tiene algunas diferencias y esas vamos a mencionarlas en este video. Quédese con nosotros a lo largo de esta explicación porque estoy seguro que le será de gran beneficio para su ministerio de predicación. En esta ocasión vamos a explorar el sermón temático y vamos a caracterizar este tipo de sermón. Vamos a encontrar sus características, vamos a definirlo específicamente y al mismo tiempo vamos a hacer una breve comparación con el sermón textual y el sermón expositivo. Y al mismo tiempo vamos a revisar un sermón o un bosquejo de sermón temático para de esa forma ilustrar la teoría que vamos a presentar en esta primera parte de nuestra presentación. Así que iniciamos entonces la explicación, no sin antes hacerles una invitación. Si usted pasó por aquí, no es de casualidad. Esta es una escuela de predicación y le estoy invitando a suscribirse e incluso a ser miembro de nuestro canal para recibir muchos beneficios que estamos ofreciendo a nuestros colaboradores, a las personas que se asocian con nosotros. Entonces, le invito a ser parte de la comunidad homilética para todos, porque de esa forma nosotros no solo aprendemos homilética, sino que ayudamos a aquellos que se están formando en el ministerio de la predicación. Suscríbase, comente este contenido. Si alguna cosa tiene usted curiosidad de ampliarla, entonces por favor déjenos en los comentarios para de esa manera tomarla en cuenta en nuestras próximas producciones de videos. Al mismo tiempo le dejo saber que puede escribirme su nombre y desde dónde nos ve para enviarle un saludo en nuestro próximo video. No se olvide de darnos un fuerte like para que de esa forma YouTube reconozca que este contenido es importante para todos los ministerios de Latinoamérica. Así que le invito a interactuar con este video. Bueno, comencemos nuestra enseñanza sobre el sermón temático. Vamos a caracterizar este sermón. En primer lugar, contestemos qué es el sermón temático. La explicación es breve y es sencilla. Es un tipo de predicación que se caracteriza por desarrollar un tema central. Acá es donde está el kit del asunto. Desarrollar un tema central o idea específica utilizando múltiples pasajes bíblicos para abordar y explorar ese tema desde diferentes perspectivas. ¿Por qué decimos desde diferentes perspectivas? Recuerden que al usar pasajes de muchas partes de la Biblia, los diferentes autores de la escritura tienen alguna perspectiva un poco diferente en cuanto a la temática. Por eso estamos diciendo de que este sermón aborda un tema desde las diferentes perspectivas de los autores bíblicos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se fija en la visión de Ezequiel capítulo 1, en donde mira Ezequiel al Señor en su trono, aquellas esferas que daban vueltas, los seres vivientes, es la misma visión que nosotros encontramos en Apocalipsis 4, solamente que hay una diferencia en detalles. Entonces, mucha gente ha querido explicar por qué existen esas diferencias. No se dan cuenta de que una visión fue escrita muchos siglos atrás de la otra. Por lo tanto, al ser este tipo de visiones en transmisión oral y transmisión escrita, pero de una forma muy rudimentaria, era lógico que hubieran detalles que fueran diferentes. Entonces, la perspectiva en Ezequiel de esa visión en sus detalles es una, y la perspectiva de Juan en Apocalipsis 4 es otra, sencillamente porque se trata de contextos distintos y de tiempo distinto. Entonces, cuando estamos hablando de que el sermón temático tiene perspectivas diferentes, estamos relacionándonos o estamos directamente apelando a la perspectiva de cada uno de los autores de la escritura. Se redacta con la misma estructura que el sermón textual y el sermón expositivo. Esto no cambia, porque ya me han hecho esta pregunta, hermano, ¿y el sermón temático se escribe de la misma forma que se escribe en el sermón textual y el expositivo? Por supuesto que sí. Todo discurso, sea religioso, cultural, político,
Cualquier tipo de discurso debe tener este tipo de estructura. Si no así específicamente como se escribe un bosquejo, por lo menos siempre debe tener un título, un propósito, una introducción, el desarrollo de los argumentos y una forma de concluir. Eso es así en cualquier tipo de discurso. Por lo tanto, en homilética, tanto el sermón textual, expositivo y temático tienen todos la misma estructura alfanumérica, las mismas 6 partes, el título, el texto, el propósito, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Eso no va a cambiar nunca en ninguno de los sermones. El versículo es ilustrativo y no base. Recuerden que nosotros hemos dicho que el bosquejo de sermón tiene 6 partes. Tiene el título, el texto. El texto en los sermones textuales y expositivos se llama texto base. ¿Por qué razón? Porque el sermón expositivo y el sermón textual van a desarrollar, van a explicar el texto que está encabezando el bosquejo. Es decir, no puede salirse de la explicación del texto o del pasaje el predicador. Entonces, por esa razón es que a este tipo de versículos se le llama versículos o texto base, porque se está basando la predicación en ese texto o en ese versículo. En cambio, en el bosquejo de sermón temático, el versículo ya no sería un versículo base, sino que sería un versículo ilustrativo. ¿Por qué razón? Porque el sermón no se basa en el versículo, sino que se basa en el tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo tanto, fíjese bien en lo siguiente. Si el sermón temático tuviera un sermón base, si tuviera un sermón base, ya no sería un sermón temático, sino que sería o sermón textual o sermón expositivo, porque estaría basándose sus ideas, su explicación, su exposición en el texto. Así que el versículo que aparece ahí encabezando en el sermón temático es un versículo ilustrativo porque de todos los versículos que se usan en el bosquejo, se utiliza el que más ilustra el tema que se está exponiendo. Por esa razón decimos que este versículo no es un versículo base, sino un versículo que ilustra el tema. Se basa en el tema, no en el texto, ya lo hemos dicho un poco, pero vamos a ampliarlo. Recuerden que mientras el sermón textual y el sermón expositivo se basan en explicar un texto, el sermón temático no se basa en un texto, se basa en el tema. Lo que va a explicar no es un versículo o versículos, sino que va a explicar un tema de acuerdo a cómo aparece en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, avancemos. Esta es una recomendación que yo quiero personalmente ofrecerle a usted y tiene que examinarla, lógicamente, tiene que examinarla porque puede ser que usted esté de acuerdo o no. Sin embargo, quiero darle mi parecer después de muchos años de estar estudiando la temática de homilética. Cuando usted vaya a presentar un sermón temático, preferiblemente, escúchelo bien, preferiblemente sustraiga, utilice los versículos de uno de los dos testamentos, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? La razón es la siguiente. La razón es que los temas tienen una cierta variante dependiendo del contexto, dependiendo del testamento, dependiendo del autor. Especialmente recuerden que cuando estamos hablando del Antiguo Testamento nos referimos a la dispensación de la fe, mientras que en el Nuevo Testamento nos referimos a la dispensación de la gracia. Hay variación en los temas y quiero ponerle un par de ejemplos y hasta tres. Recuerdan, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un tema sobre la adoración, es mejor que hablen acerca de la adoración en el Antiguo Testamento o la adoración en el Nuevo Testamento, que es totalmente diferente.
La adoración en el Antiguo Testamento se basaba en un lugar, en sacrificios, en un sacerdocio donde habían muchos hombres, en el derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. Hay mucho que decir sobre este asunto de la adoración y cómo se presenta en el Antiguo Testamento, pero cuando ya nosotros venimos al Nuevo Testamento de la gracia, ya nosotros encontramos el tema de la adoración de forma distinta. Jesucristo lo dice muy claramente en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, donde dice de que Dios busca adoradores verdaderos, es decir, que le adoren sinceramente, que le adoren de verdad, no de forma ritual. Entonces, la forma de adoración ya fue completamente transformada en el Nuevo Testamento. A menos que usted quiera desarrollar el tema de forma completa, como lo mira la Biblia de principio a fin, ya ese es otro asunto. Pero si usted quiere abordar el tema de la adoración, es mejor que lo haga en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento porque el tema varía en ambos casos. El infierno, por ejemplo, no es un tema que aparece en el Antiguo Testamento, es un tema del Nuevo Testamento. Es un tema de forma directa del Nuevo Testamento. Así que usted no va a encontrar ese tema en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando va a predicar este tipo de temas, lo va a hacer simplemente fijándose en el contexto y cómo el tema que usted ha seleccionado es abordado en cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, un tema general sería el tema del amor. El tema del amor es un tema que de punta a punta en la Biblia, de tapa a tapa, se trata de la misma forma. Por eso este es un tema que fácilmente usted podría escudriñar en toda la escritura y sacar las ideas principales de toda la Biblia, porque el amor es un tema que recorre como columna vertebral todos los 66 libros de nuestra Sagrada Escritura. La santidad, por ejemplo, sería otro tema. Incluso hay versículos que se repiten igualmente en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, la reclamación de Dios de la santidad por parte de los seres humanos es igual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay temas entonces que se pueden recorrer en los 66 libros de la Biblia, pero hay otros que es mejor hacerlo solamente en uno de los testamentos. Ahora bien, siguiendo nuestra explicación, quiero decirle que la concordancia es definitivamente una herramienta muy, pero muy útil con relación a la preparación de bosquejos de sermones temáticos. Y quiero mostrarle un ejemplo. Vamos de inmediato. Aquí, por ejemplo, mire, nosotros tenemos acá esta página que es concordancia, miconcordancia.com dice. Fíjese bien cómo acá, sobre todo use una concordancia electrónica porque le va a ayudar a hacer una búsqueda exhaustiva, una búsqueda exhaustiva. Le va a buscar en todos los rincones de la Biblia la palabra o el tema. Miren, Melquisedec, nosotros tenemos acá el tema Melquisedec. Vamos a ver cómo nos lo presenta acá. Melquisedec. Bueno, tenemos que hay 11 resultados. ¿Qué es lo que pasa con el uso de la concordancia? El uso de la concordancia nos ayuda a contextualizar el tema que estamos buscando. Mire, nos ayuda a contextualizar porque al tener, por ejemplo, en este caso, 11 versículos, al tener 11 versículos, nosotros tenemos que cada versículo podemos leerlo y podemos darnos cuenta cómo es abordado el asunto en cada uno de ellos. Entonces ahí podemos ir contextualizando la temática. Pero mire, por ejemplo, vamos a ver búsqueda por palabras. Vamos a ver si es acá. Ok, búsqueda sencilla. Espíritu Santo. Veamos cómo nos sale esta búsqueda. Espíritu Santo, vea. Tenemos 776, 776 resultados. Muy bien. Pero usted puede ver aquí lo siguiente. Tenemos que en el Antiguo Testamento tenemos uno, dos, tres, cuatro resultados. Mientras que en el Nuevo Testamento están los demás, los 772 resultados. A ver.
Ah, no, pero tenemos un poquito más de resultados en el Antiguo Testamento, solamente que vamos a ver, poner fuego en ellos y si poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiera, aquel será el santo. Bueno, aquí lo que está haciendo la concordancia es localizándome la palabra santo. Vamos a verla en búsqueda sencilla. Ok, tenemos 32 resultados. Espíritu Santo. De forma directa, escúchelo bien. El tema del Espíritu Santo solo aparece acá en el Nuevo Testamento. Véalo bien, fíjese bien. Recuerden incluso que en el libro de los Hechos se dijo, en Hechos capítulo 19, que ni siquiera los discípulos que habían sido bautizados en Éfeso habían escuchado si existía Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese tema, es un tema directamente del Nuevo Testamento y lo podemos comprobar acá. No quiere decir que no aparezca en el Antiguo Testamento, pero el concepto más elaborado es del Nuevo Testamento. Por lo tanto, fíjese la utilidad que tiene para la preparación de un sermón temático la concordancia. La concordancia es útil, vital, importantísima para poder organizar nuestros bosquejos de sermones temáticos. Entonces, la concordancia básicamente nos va a dar resultados exhaustivos y nos va a ayudar a contextualizar y al mismo tiempo la podemos usar para la recomendación que yo le di acerca de cómo ver el tema en el Antiguo y el Nuevo Testamento y cuál es el que más conviene usar para la exposición del tema. No lo digo yo, usted lo está viendo acá en la concordancia y por lo tanto es importantísimo que tomemos en cuenta este aspecto de la concordancia y mi recomendación anterior. Ahora bien, el sermón temático hace énfasis en el propósito. El propósito es enseñar un tema específico y por supuesto todas las herramientas, todos los argumentos, todos los fusiles van a estar apuntando al propósito en nuestro sermón temático. El sermón temático se organiza en puntos clave, a diferencia del textual y expositivo, que sus ideas principales están basadas en las ideas del texto. Recuerden que el sermón expositivo y el sermón textual, los puntos principales del bosquejo se basan en las ideas del texto, ya sea de forma literal o de forma paráfrasis, como usted puede ver en otros de nuestros videos acá acerca del sermón, tanto expositivo como textual. Sin embargo, el sermón temático no basa las ideas principales en las ideas de un texto, porque en ese caso se convertiría en sermón, ya sea textual o expositivo. En cambio, el sermón temático basa sus ideas principales en las ideas generales del tema que estamos abordando. El sermón temático usa muchos textos, no usa solo uno, lo cual no quiere decir que en el sermón textual y el sermón expositivo no podamos usar varios textos. No, lo que estoy diciendo es que en el sermón temático, específicamente como se trata de explicar un tema, se va a recurrir a diferentes partes de la Biblia para explicar las ideas de ese tema. En cambio, en el sermón textual y el expositivo, lo que se hace simplemente es explicar un tema y los argumentos, explicar el texto y los argumentos que estamos exponiendo, sencillamente los podemos reforzar con algunos textos que puedan basar la idea que estamos exponiendo en uno de estos dos sermones. El sermón temático también tiene una visión amplia y práctica del tema. Está tratando de ayudarnos a dar una panorámica específica del tema que estamos exponiendo en él. Y luego vamos a ver lo siguiente. Acá vamos a revisar un bosquejito de sermón temático y lo hemos titulado De redes a misiones, la resurrección que transforma, y esto está basado directamente en la experiencia del apóstol Pedro. Usted puede ver acá la experiencia del apóstol Pedro, la vamos a analizar un poco. Tenemos que este texto o este bosquejo de sermón tiene un título, tiene un texto ilustrativo. Recuerden, no es un texto base, sino un texto ilustrativo. Tiene un propósito, introducción, el desarrollo que ya sabemos que comienza siempre en los puntos principales y lógicamente tenemos una conclusión. Pues bueno,
Echémosle un breve vistazo a este sermón temático llamado De redes a misiones, la resurrección que transforma. Esto es basado en la experiencia del apóstol Pedro. El propósito de este bosquejo o de este sermón es motivar a los creyentes a experimentar una vida nueva en Cristo, reconociendo el valor y el poder de la resurrección para vivir en plenitud. Muy bien, ese es el propósito, la idea central que nosotros queremos destacar en este bosquejo de sermón. Tenemos nuestra introducción, tenemos la introducción con una, dos, tres ideas que las hemos numerado con números arábigos, como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, y a partir del punto principal uno ya se comienzan a desarrollar los diferentes aspectos del tema, pero quiero que usted se fije en lo siguiente. Vamos a leer, cuando usted vaya a revisar un bosquejo del sermón, es necesario que haga en primer lugar la revisión de los puntos principales. Los puntos principales, cada uno de los puntos principales tiene que abordar un aspecto diferente del tema, ya sea del tema o del texto que usted está abordando, porque los puntos principales tienen que ir haciendo avanzar el tema, no pueden ser repetitivos, no pueden ser redundantes. Sin embargo, pueden tener algunas palabras clave que puedan ayudar a conectar cada uno de los puntos, pero al mismo tiempo haciendo ver su avance, su diferencia. El punto principal uno, Pedro, una vida común. Se habla acá acerca de la situación de Pedro y cómo él, por supuesto, aparece inicialmente en las Sagradas Escrituras. Luego tenemos acá el punto principal 2, Pedro, un discípulo comprometido. Primero hablamos de la vida de Pedro en general y luego cuando él recibe un llamado. Mire, ya este no es un punto igual al primero, sino que ya destacamos otra faceta de este apóstol y lo explicamos en 3 puntos secundarios. Luego, Pedro, traición y reivindicación. Ya acá entramos a un punto cumbre en la vida del apóstol, del discípulo Pedro, y una prueba bastante difícil. Pedro, traición y reivindicación. Y el punto principal 4, Pedro y el impacto de la resurrección. Ya aquí estamos hablando de un estadio totalmente distinto a la traición. Ya cuando pasa todo, el apóstol Pedro comienza un ministerio súper fuerte allá en Jerusalén con los otros apóstoles y se muestra impactado por haber visto al Señor resucitado. Fíjese bien, ¿cuál es la palabra que conecta todos los puntos principales? El nombre Pedro. Aquí lo tiene. Pero usted puede notar cómo cada uno de estos puntos principales aborda un diferente aspecto del tema que estamos abordando. En este caso sería como un sermón temático biográfico. Escúchelo bien. La palabra que hace concordar todos los puntos principales es el nombre Pedro, el sustantivo Pedro. Y al mismo tiempo usted puede ver cómo cada uno de los puntos principales está abordando un aspecto totalmente distinto de la vida de este discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá estamos viendo cómo los puntos principales desarrollan entonces la temática. Pero quiero hacerle una aclaración importantísima, algo que quiero que usted sepa. El sermón temático tiene una característica muy, pero muy especial que vamos a exponérsela a continuación. Quiero hacerle la aclaración que el sermón temático aborda muchos sermones más, por ejemplo, como el sermón biográfico, el sermón narrativo. Puede abarcar ese tipo de sermones. No es que cada uno de estos sermones, por ejemplo, el sermón biográfico sea diferente o sea un sermón distinto al textual, expositivo y temático. No, hay sermones, todos prácticamente después del textual y el expositivo, casi todos van a caber acá en este sermón temático, porque el sermón temático abarca entonces los diferentes temas que vamos a abordar en el púlpito, ya sea biográfico, ya sea narrativo, de parábola, etcétera. Entonces,
Nosotros tenemos que entender esa diferencia. Por lo tanto, yo lo invito a examinar su exposición de sermón temático para de esa forma lograr avanzar en la preparación de este tipo de sermones. Le he tratado de dar algunas características y espero que le sean suficientes. Y ahora quiero hacerle la presentación de mi libro 20 bosquejos de sermones temáticos. Este es mi libro 20 bosquejos de sermones temáticos que incluye un glosario hebreo y griego y además un índice temático para la localización de los temas oportunos que el predicador está interesado en exponer a la audiencia. Nuestro libro, por supuesto, cuenta con una introducción en donde estamos explicando la importancia de este libro y a la vez la importancia de este tipo de sermón. Y, por supuesto, los 20 bosquejos de sermones que usted puede ver acá, por ejemplo, vea, el sermón temático, estamos acá, bueno, esta es una explicación de lo que sería el sermón temático específicamente. Es una introducción al sermón temático, una explicación amplia, y por eso es que este libro es útil para los predicadores, ya que les ayuda a comprender mejor el sermón temático. La sangre de Cristo, su significado y poder transformador, el poder transformador del perdón, etcétera. Cada uno de estos bosquejos ha sido especialmente preparado con el fin de ayudar al lector a poder tener una herramienta sólida de exposición bíblica. Tenemos entonces el glosario griego y el hebreo y además el índice temático. Y por supuesto, la explicación que hemos dicho acerca o hemos mencionado acerca de el sermón temático, una caracterización del sermón temático. Aquí usted puede ver los diferentes apartados de esta presentación. El tema central está definido en el sermón temático. El sermón temático gira en torno a un solo tema o idea central o principal. Y luego vamos detallando algunos otros aspectos importantísimos de este tipo de sermón que, por supuesto, este libro 20 bosquejos de sermones temáticos es parte de mi trilogía 20 bosquejos de sermones. Recuerden que iniciamos con el sermón textual, luego el libro de sermón expositivo y ahora estamos presentando este libro de sermones temáticos. Y aquí tenemos una tablita en la introducción de la caracterización del sermón temático, una tablita de comparación entre los eh, sermones, el textual, el expositivo y el temático, el enfoque, las divisiones, el uso de textos y por supuesto objetivos y ventajas de cada uno de estos sermones. Acá tiene una caracterización entonces de lo que sería el sermón temático. Por lo tanto, le hago una cordial invitación a pasar por Amazon ahí y obtener nuestro libro 20 bosquejos de sermones temáticos. Volvemos entonces y le digo, pase por Amazon y descubra nuestros libros. Tenemos 20 títulos ahí referidos a la predicación que podrán serle muy útiles para su ministerio de predicación. Son herramientas que preparamos para el predicador. Sabemos que en la actualidad hay muchas distracciones, tenemos mucho trabajo, el tiempo es corto y facilitamos a través de estas herramientas el ministerio de la predicación. Y le invito a seguir compartiendo tiempo conmigo en estas explicaciones. Siga nuestros videos, nuestras enseñanzas. Usted aprenderá. Basta con solamente vea los comentarios que nos han hecho nuestros seguidores. Y les damos gracias a todos los que nos están siguiendo en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, hasta en China. Hemos recibido reportes, Francia, Italia, de Grecia, hemos recibido reportes y agradecemos. De República Dominicana, repórtense. De Puerto Rico, repórtense. De México, necesitamos escuchar dónde están, dónde nos están escuchando, dónde nos están viendo. De Estados Unidos, mándenos sus saludos ahí en la caja de comentarios para que nosotros tomemos en cuenta sus nombres en nuestros próximos videos. Y recuerde una cosa muy importante, usted es un gran predicador, pero los grandes predicadores siempre se están preparando y se están desarrollando para la gloria de Dios y el desarrollo de aquellos que escuchan sus mensajes. Mira nuestros videos más recientes aquí y
y vea la lista de reproducción homilética para que tengas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte nuestro contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.